La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana... Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín... Mire, yo, parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Yo en mi intervención me he dedicado a hablar de civiles asesinados y de crímenes de guerra. Escuchando sus intervenciones solamente me caben dos opciones. O no me han escuchado, lo cual habla muy mal de la calidad de esta Cámara, porque en teoría venimos a debatir, o sí me han escuchado y les da exactamente igual. Y sinceramente me da mucha pena. O sea, me da mucha pena lo que quiera que sea que les ha pasado a ustedes dos en sus vidas, como para convertirse en personas tan tremendamente cegadas por el odio y por el rencor, que no son capaces de ver a los palestinos como personas. Lo siento muchísimo. Lo siento fundamentalmente porque ver la vida a través de sus ojos, señor Serrano, debe ser absolutamente terrorífico. Si usted no condena el que se deje a un bebé prematuro asfixiarse en una incubadora y se la abandona ahí para que se corrompa lejos de sus padres, si usted no condena eso porque le parece que ese bebé es un terrorista, pues no sé... Creo que es muy difícil que vaya a poder ser feliz. Creo que es muy difícil que vaya a poder tener una vida tranquila. Silencio, señorías. De verdad, yo le pido al Grupo Parlamentario Popular que, independientemente del discurso político, de las posiciones y de lo que le marquen sus líderes, lean la parte propositiva de esta PNL y vean si de verdad están en contra de unas peticiones tan sencillas. Yo, si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa. Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina. Miren. La conformación, un paso más hacia la internacional macarra, que están conformando en el mundo entero a la ultraderecha, al fascismo, y sobre todo el hecho de que son dos personas que van de incómodos, de políticamente incorrectos, cuando son todo lo contrario, son los abusones del colegio de toda la vida, no tienen nada de políticamente incorrecto culpar al pobre o al oprimido, y es lo que exactamente hacen. Van de Robin Hoods cuando en realidad lo que hacen es robar a los pobres para darle a los ricos. Pues fíjese, en nuestro país acabamos de debatir sobre una norma que va a mejorar la vida de las personas trabajadoras en España, que va a mejorar la vida de los padres y las madres con un permiso de lactancia. Estamos mejorando y reduciendo la desigualdad en España con normas como la que hoy se discute en esta Cámara, y la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, otorga medallas a quien está empobreciendo a un país muy importante como es Argentina, a quien está recortando y a quien está dilapidando todos los derechos sociales en su país. Y finalmente lo que vamos a hacer es reforzar la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico que está en la presidencia del Gobierno de España, que se va a encargar de coordinar, de instruir y de apoyar a todos estos perfiles, de gestionar todo el ecosistema y de que la voz de la ciencia sea escuchada de forma integral, incluso al máximo nivel del Gobierno, evidentemente en la presidencia del Ejecutivo. Si nos comparamos con el resto, el diseño que estamos presentando hoy a la sociedad española, creo que muy pocos países del mundo cuentan con una red de asesoramiento científico como el que estamos a punto de desplegar. Y sobre Mónica Oltra, saben que nunca van a encontrar silencio en las filas de Podemos. Nosotras le queremos transmitir una vez más nuestra solidaridad, y esto es un ejemplo más de que el Lawfare no para y continúa. Yo soy muy escéptica con las posibilidades de que el Partido Socialista se tome realmente en serio la democratización de nuestro país, porque lo que ha demostrado a lo largo de todo este año el Gobierno de España es que busca el titular, que quiere salir en la foto, pero que es incapaz de asumir el precio que te hace pagar la derecha política, mediática y judicial por cambiar las cosas de verdad. En relación con la resignificación de Cuelgamuros, los monjes benedictinos, porque así lo mandata la Ley de Memoria Democrática, no pueden estar en ese emplazamiento. Y así lo haremos, porque también es fruto de la propia Constitución. Los tiempos de identificación del Estado con una determinada confesión ha quedado superado. Es más, soy un convencido de que la posición de la Iglesia Católica respecto del Estado y respecto de la sociedad se verá reforzada
con la cooperación para reubicar a los monjes benedictinos, por el mismo razonamiento conforme al cual la sociedad no valoraría esto de manera positiva si se pusieran trabas al proceso. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Hola Fernando, hola Resistencia. Estoy en Praga y son las 3:30 de la mañana y vengo de trabajar, que trabajo como técnico en espectáculos. Y he decidido venir a casa a 1 hora del lugar de trabajo con la bici y me he puesto en la cafetera y me da muchas ganas de seguir pedaleando y que me acompañáis mucho y que os quiero mucho, cafetera. Porque nunca estarás sola. Pues te agradezco un montón el mensaje, porque es muy reconfortante saber que hay quien se siente igual de acogido que nosotros al otro lado. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, un día más, hoy viernes, en el que el café de puchero os aguarda cuando algunos de vosotros estéis levantándoos y os encontréis, sí, colocados sobre la mesilla, la taza de café recién preparada, con mucho mimo, eso sí, a lo largo de estos días, porque sabéis que los programas de los viernes, como a esta hora, cuando tú estés escuchando esto, querido hijo mío, yo ya no estaré entre vosotros. Cuando estés escuchando esto, yo estaré sentado en alguna mesa camilla, en alguna tertulia, y por eso dejamos parte del programa grabado y la otra parte, esta que estás escuchando, se graba a muy primera hora de la mañana de los viernes, pero con muchas cosas interesantes encima de la mesa. Hoy además estamos de estreno, fijaos, vamos a hablar de videojuegos aquí en La Cafetera, como hacemos los viernes. Los viernes las propuestas del programa están un poco dirigidas al fin de semana, a darnos algunas opciones para pues entretenimiento, ocio, series, películas y libros. Hoy hablaremos de libros aquí en La Cafetera, lo vamos a hacer con Clara Nuño. Hipocondria moral va a ser el libro del que vamos a comentar, porque además quiero hacer una reflexión en torno a esto que ahora os cuento. Vamos a hablar en Plata o Plomo de No necesitan presentación. Es una serie que se ha estrenado en Netflix, la 5ª temporada, de entrevistas. David Letterman, el conocidísimo presentador norteamericano, que en unos talk shows en un teatro entrevista a conocidas personalidades. Algunos van desde Barack Obama hasta George Clooney. Y esas entrevistas las difunden ahora en Netflix, muy interesantes. Y luego hablaremos también de Braid, un videojuego, lo haremos con Feris, con nuestra oyente. Así que tenemos un montón de cosas esta mañana sobre la mesa. Pero os decía, vamos a hablar en el capítulo de los viernes que queremos inaugurar sobre libros, para siempre tratar alguna propuesta literaria, que puede ser ficción o puede ser ensayo, pero en esta ocasión vamos a hablar de hipocondria moral. Es un concepto muy interesante, es un pequeño ensayo. Luego ya os damos los detalles, pero es un concepto muy interesante porque ¿qué tiempos estamos viviendo? Yo no sé si vosotros, a ver si soy capaz de verbalizar esto, porque cada vez que intento explicárselo a alguien me cuesta mucho estructurarlo bien y ponerlo en orden, pero estoy seguro de que estáis padeciendo el mismo efecto que estoy padeciendo yo. La exposición a las redes sociales nos está mostrando una crispación, una polarización gigantesca, extraordinaria, que seguramente además es nueva, porque siempre en las redes sociales hemos visto mucha agitación, siempre hemos visto mucho movimiento, han sido al final un caldo de cultivo para un montón de fenómenos así crispantes. El zasca no es que nazca en las redes sociales, pero alcanza en las redes sociales su máxima expresión, y de allí tengo la sensación de que salta directamente a la política. Pero la manera en la que estamos viviendo el ascenso del discurso del odio, la extrema derecha, la polarización dentro de las propias redes sociales, las confrontaciones desde
pues la evidencia de que la extrema derecha está mucho más presente entre nosotros de lo que imaginamos y cómo se visualiza. No hay más que irse al mensaje de cualquier político, a cualquier mensaje en Twitter y ver las respuestas de la gente. Ciudadanos normales que, sin embargo, a través de las redes sociales se expresan con un odio extraordinario, con un odio gigantesco. Probablemente, además, son ciudadanos que tienen una vida relativamente normal y tienen conductas y actividades relativamente normales y comportamientos completamente homologables, pero sin embargo a través de las redes sociales se expresan con un odio enorme. Esto está haciendo que las redes sociales se vuelvan muy tóxicas. Hay muchos oyentes de La Cafetera que nos dicen, yo es que ya estoy dejando incluso de exponerme, de ver pues, Twitter o Facebook, porque es que me provoca un estado de ansiedad enorme. Pero en estos últimos días lo hemos estado viendo también dentro de la propia izquierda, con peleas internas formidables. Hay algún artículo esta mañana precisamente en el confidencial.com sobre eso. Una polarización, una crispación dentro de un espacio ideológico más o menos parecido, que seguramente comparten valores sobre la inmigración, la redistribución, la pobreza, la solidaridad, comparten valores muy parecidos, pero sin embargo se vuelven mensajes y debates muy, muy crispados porque tienen que ver pues con la supervivencia de siglas políticas, de partidos políticos. Bueno, no os estoy revelando nada que no sepáis, pero las campañas de acoso teledirigidas, que las estamos viendo, la manera en la que se enfrenta el debate siempre a través de la palabra más gruesa, sin pensar que el que lo está recibiendo, quien lo está leyendo, es un ser humano. Yo que padezco esto cada día, que es una cosa muy llamativa, porque cuando voy a televisión y a lo mejor hago un discurso sobre la extrema derecha, recibo casi tantos insultos desde la extrema derecha en las redes sociales como de gente aparentemente progresista o aparentemente de izquierdas o aparentemente de espacios ideológicos parecidos. Y cuando lo ves detrás, claro, yo ya llevo muchísimos años en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, además teniendo mucha exposición pública, porque llevo muchos años en televisión, y eso te crea un cierto escudo, pero al final eres un ser humano recibiendo eso, y al final tienes que digerir todo eso, y al final te impacta emocionalmente, tiene consecuencias sobre tu reputación, sobre el trabajo que desempeñas, sobre un montón de cosas, y te dan ganas de apagar, de cerrar la chapa, la persiana y decir, mira, aquí se queden. El caso es que sobre este fenómeno vamos a hablar en este tratado. Ha sido casualidad, no es que estuviera premeditado, porque no lo teníamos previsto como tal, pero hipocondria moral. Es como han bautizado precisamente a un cierto sentimiento de culpa que desde la izquierda ha reconvertido la culpa cristiana, la culpa católica, la culpa religiosa, la ha reconvertido y de alguna manera lo intenta exponer con más virulencia cuando se comunica a través de las redes sociales, a través del debate público, exponer sus posiciones con más virulencia para intentar anestesiar el pecado original de la culpa por no conseguir hacer lo suficiente para luchar contra la pobreza, contra el discurso del odio, contra la extrema derecha, contra la guerra, a favor de la paz, de la convivencia, y esa culpa se expresa con mucha virulencia oralmente a través de los mensajes en Twitter y demás. Es un ensayo que tiene una cierta complejidad, pero lo vamos a hablar después con Clara, porque es muy interesante y muy conveniente precisamente para estos días. Deberíamos reflexionar entre todos. Yo ya sé que esto es una batalla perdida, sé que lo comparto con muchos oyentes de La Cafetera, porque además nos expresan con mucha frecuencia, mira, yo ya estoy intentando desconectarme en lo posible, yo no puedo hacerlo, ojalá pudiera. Yo no puedo hacerlo. Vivimos, nacemos, nadamos, nos desenvolvemos a través de las redes sociales. Es una herramienta formidable. Sin ella seguramente a muchos de vosotros ni siquiera os habríamos conocido. Y ahora hemos conformado una gigantesca familia en la que compartimos esta y otras cosas. Pero bueno, vamos a hablar de eso aquí en La Cafetera, o sea que va a ser interesante. Pero si os parece, despejamos un poquito la actualidad, miramos cuáles son las noticias, los titulares que esta mañana acaparan la actualidad, porque tenemos algunas cosas bien intensas, bien interesantes. No importa quién seas o el lugar de donde vienes, siente sosiego en su. Por cierto que hoy va a tener lugar un encuentro con suscriptores de La Cafetera. Sabéis que habíamos lanzado esta invitación
¿Te apetece tomar una cerveza con Pepe Romero? Pues hoy vamos a hacer un pequeño encuentro. Va a ser primero de un pequeño grupito de personas. Vamos a ir haciendo esto con una cierta frecuencia y lo que queremos es juntarnos con oyentes del programa, con suscriptores del programa para que también nos den su feedback. Lo que más les gusta, lo que menos, lo que cambiarían, lo que dejarían o simplemente pues tener la oportunidad de echar un ratito, charlar, tomarnos una cerveza, ponernos cara, hacernos unas fotos, darnos unos abrazos, notar el calor humano, sabernos acompañados, saber que no estamos solas. Y hoy vamos a juntarnos un ratito, ya os contaremos en el programa del lunes porque seguro que da para muchas interesantes, divertidas anécdotas. Así que, ya sabes, si estás escuchando esto y en alguna ocasión has pensado, me tengo que hacer suscriptor de La Cafetera, en cuanto tenga un ratito lo voy a hacer. Bueno, pues este es el momento para hacerlo, no lo dejes pasar, que luego hay gente que nos dice, lo he ido dejando. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. No lo dejes, este es el momento para hacerlo porque efectivamente el programa se sostiene gracias a la ayuda de los oyentes de La Cafetera. Bueno, que os agradezco mucho el cariño y la compañía. Fijaos que mañana, hoy, tenemos muchas cosas. La visita de Milei a España ha provocado un auténtico terremoto político. Invitado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, supone un desafío diplomático también contra el gobierno extraordinario. Vemos en la portada del diario.es que este es el asunto destacado. El gobierno carga contra el PP por el recibimiento de Ayuso a Milei y también por los ataques de Vox a las víctimas del franquismo. La manera en la que se está polarizando la vida política, claro, resulta muy vergonzante que Isabel Díaz Ayuso aproveche para la confrontación local cuestiones de política internacional, de política diplomática. Sabéis que hay una confrontación diplomática con el gobierno de Argentina después de los insultos que lanza el presidente de ese país contra el presidente del gobierno de España, lejos de juntarse en algún movimiento patriótico de defensa de nuestro país, nuestro gobierno. El Partido Popular ha decidido utilizar esto también para la confrontación política local pequeña. Así que Milei viene a España, va a ser recibido por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo, si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente no solo a Milei sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa. Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de la Argentina. Creo que esta provocación va a envejecer muy mal. Tengo la sensación, solamente viendo algunas de las políticas que está desarrollando, que está poniendo en marcha Milei, los recortes, cómo están empujando una parte de la ciudadanía directamente al abismo, me da la sensación de que todos estos que están presumiendo tanto de fotografía junto a Javier Milei no van a tardar mucho tiempo en arrepentirse. Dice Infolibre que Ayuso pone al PP a los pies de Milei en plena crisis diplomática con Argentina, que se alía en su guerra contra Sánchez, que arrebata a Santiago Abascal, a la extrema derecha, la foto con el líder ultra, mientras que tienen una entrevista con Martín Rodríguez Yebra, el editor del periódico La Nación. Dice en esa entrevista, hoy lo recoge Infolibre, Milei cree que Ayuso tiene más posibilidades que Feijóo, dice esta mañana Infolibre en su portada. Efectivamente, este pulso diplomático en el que Ayuso ha dado cobertura oficial a Milei, elevando al máximo la tensión con el gobierno, según explica el periódico El País, pues el Ejecutivo, el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, ve esta decisión como una profunda deslealtad ante la crisis diplomática con Argentina y le acusa de incumplir la ley de acción exterior, porque es que además todo esto se le está dando un tratamiento a Milei con dinero público, premiándole con una medalla. Han tenido que cambiar la normativa para hacer eso y veremos a ver si realmente se puede hacer lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, porque se le va a otorgar una medalla como si estuviera de visita oficial, cuando en realidad no está de visita oficial, viene por un evento privado porque tiene otro reconocimiento de un instituto que también le va a dar un premio, pero es un instituto de estos de ultraliberales, de estos que flotan por la vida política madrileña. Pues bien, Ayuso se salta esta normativa y pretende condecorar al presidente argentino, provocando, como decimos, un terremoto para con el gobierno.
Dice precisamente esta mañana el Plural.com, el instituto que premia a Milei está vinculado con Ayuso, con Aznar, con Jiménez de los Santos, mientras el PP, rendido a la ultraderecha, acoge y premia este viernes a Milei, dice este digital, que además, bueno, se hace eco de el desencanto también que está acumulando Milei en su propio país, incluso entre los votantes más jóvenes. Un estudio que revela que crece el pesimismo y la decepción entre los votantes argentinos después de estos meses de gobierno. Y datos muy llamativos: crece el pesimismo en el segmento por debajo de los 35 años, que era un votante bastante firme de Milei. Bueno, el caso es que todo esto ha irrumpido en el debate político y hemos visto pronunciándose sobre la visita de Milei a los partidos. Los aliados del gobierno, Yolanda Díaz, reivindicando políticas sociales frente a las políticas de Milei. Pues fíjese, en nuestro país acabamos de debatir sobre una norma que va a mejorar la vida de las personas trabajadoras en España, que va a mejorar la vida de los padres y las madres con un permiso de lactancia. Estamos mejorando y reduciendo la desigualdad en España con normas como la que hoy se discute en esta Cámara, y la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, otorga medallas a quien está empobreciendo a un país muy importante como es Argentina, a quien está recortando y a quien está dilapidando todos los derechos sociales en su país. Por tanto, fíjese los dos modelos de gobiernos tan diferentes. No hago valoraciones más que las políticas públicas. Las políticas públicas es que está reconociendo con una medalla, es decir, está premiando a un líder político que está conduciendo su país a la pobreza. Y estos son datos. Comento políticas públicas y no emito valoraciones, pero me parece que es, desde luego, profundamente grave que se esté premiando a alguien que está llevando a su pueblo pues a la pobreza y a la desigualdad. Bueno, las políticas de Milei, que efectivamente son destacadas en numerosos digitales, en numerosos medios de comunicación, y todo este capítulo además consigue que la iniciativa de Isabel Díaz Ayuso sea mirada de forma muy crítica, incluso por medios conservadores. El Español, de Pedro J. Ramírez: Ayuso se equivoca con Milei. La política exterior, acertada o no, debe ser única, dice en un editorial. Esta decisión de la Comunidad de Madrid es analizada, dice Javier Milei, el gobierno con quien el gobierno mantiene un abierto conflicto diplomático, y esto ha generado un nuevo choque político en nuestro país. La decisión de la Comunidad de Madrid de condecorarle. El gobierno ha acusado a la presidenta de grave deslealtad institucional, dice, y ¿aceptaría Ayuso que Cataluña o País Vasco o cualquier otra comunidad autónoma pusiera en práctica su propia política exterior en clara contradicción con la del gobierno central? Se pregunta en este editorial, el Español.com. Claro, aquí se ven mucho las contradicciones, pero ¿qué es exactamente lo que persigue Ayuso? Gabriel Rufián daba ofreció una explicación que además se ha hecho muy viral en las últimas horas. El premio de Ayuso en realidad no es más que un paso hacia la internacional macarra que está empujando a la derecha y a la extrema derecha directamente hacia el fascismo. La conformación, un paso más hacia la internacional macarra que están conformando en el mundo entero a la ultraderecha, al fascismo, y sobre todo el hecho de que son dos personas que van de incómodos, de políticamente incorrectos, cuando son todo lo contrario, son los abusones del colegio de toda la vida. No tienen nada de políticamente incorrecto culpar al pobre o al oprimido, y es lo que exactamente hacen. Van de Robin Hoods cuando en realidad lo que hacen es robar a los pobres para darle a los ricos. Así que se preguntaban en el Español, pero ¿sería entonces aceptable que el presidente de la Generalitat condecorase al presidente de Kosovo, con el que España no mantiene relaciones exteriores? Bueno, hoy imaginaos que una comunidad autónoma invita al presidente Putin, por ejemplo. O sea, los límites es verdad que se han roto, también en lo diplomático. Es verdad que todo esto, la deslealtad, pues golpea también como argumento ahora en el debate político. Bueno, pues mientras tanto, ayer vimos también algunas iniciativas. Hay gente en las redes sociales, esto ha tenido bastante repercusión. Hay gente, Rodrigo Cuevas en las redes sociales decía: ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo deberíamos reaccionar? Porque todo esto lo que consigue es exactamente lo que está buscando Isabel Díaz Ayuso y el propio Milei, que es provocar.
provocación, valerse de las redes sociales para tener más espacio en el debate público. Y decía, mientras se maquillaba frente a la cámara, para que el algoritmo posicionase bien el vídeo, decía, lo que tenemos que hacer es otra cosa. A ver, voy a hacer un skin routine porque me enteré que Instagram favorece mucho más las cosas banales que las cosas que fomentan el pensamiento crítico. Entonces, voy a hacer un skin routine de una crema para contaros una cosa que me preocupa, que es que mañana va a venir la mala persona, el fascista mayor de ahora, vamos, porque estos van cambiando, el mala persona de Milei a España y va a ser recibido por otras malas personas. Por ejemplo, la señora Ayuso, que también es una jefa de las malas personas. Entonces, ¿sabéis qué va a pasar? Que van a decir cosas muy, muy brutas. ¿Sabéis para qué? Cosas gordísimas, o sea, cosas que no les caben ni por la garganta de lo gordas que son, cosas que ni ellos mismos se creen, cosas que si ellos llegaran a presenciar se horrorizarían. Pues esas cosas las dicen. Esas cosas las dicen ¿para qué? Para enfadarnos, para que vayamos corriendo a Instagram o al Twitter y les hagamos trending topic. Porque ellos quieren ser trending topic, porque ellos viven de eso, de ser trending topic y de enfadarnos, de enfrentarnos. ¿Y sabes qué sería maravilloso? ¿No sería increíble que Twitter no fuera trending topic mañana estos señores? Yo no tengo poderío desde aquí, desde mi skin routine, de una crema, pero sería ideal, la verdad. Y que en vez de eso nos politizáramos de verdad. Politizarse no es escribir por Instagram, ni por Twitter, ni enfadarse, ni odiar al pescadero porque haya puesto o no se haya posicionado lo suficiente. ¿Sabéis qué es politizarse? Pues lo que más odiaría a esta gente. Que nos asociemos, que nos metamos dentro de las asociaciones que defienden nuestros barrios de las especulaciones, que nos metamos dentro de las asociaciones que acogen a personas racializadas, que acogen a personas en situación irregular. Así que proponía una batería de medidas, politicémonos de verdad para luchar contra el discurso del odio, para luchar contra esta gente, asociándonos y luchando contra quienes ponen en peligro la solidaridad, la redistribución, la acogida. El caso es que, bueno, todo esto tiene el debate enfangado y nada mejor donde chapotear para alguien como Isabel Díaz Ayuso, a quien vive con estas provocaciones, pues con una... Luego está la cosa de la medalla, una medalla fake para Milei. La condecoración al presidente argentino, dice Esther Palomera esta mañana en el diario.es, además de no cumplir con los procedimientos reglados y buscar la confrontación con el gobierno, es una deslealtad, no solamente con España, sino también con Felipe VI, que no ha querido recibir al ultraderechista. Por eso Feijóo se ha dado mus ante el último estrambote de la hiperventilada Ayuso. Es verdad que parece no va a estar invitado, presente, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que, en fin, se escamotea. Y dice hoy Público.es que Ayuso rompe la estrategia de Feijóo al volver a dar protagonismo a Milei. Además, le está arrebatando esa pieza a la extrema derecha. Se consagra, se convierte Isabel Díaz Ayuso también en la representante de la extrema derecha internacional. Hacía Ignacio Escolar una reflexión precisamente en la radio, en la cadena SER el otro día, se ha vuelto también muy viral en las redes sociales, donde se refería a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en este registro, como una pieza no ya de la derecha liberal, de la derecha moderada, sino la pieza de la extrema derecha. Creo que la razón por la cual Ayuso se reúne con Milei es porque Ayuso es la líder de la extrema derecha española. Vamos a dejarlo así de claro. Es decir, es el equivalente a Milei, el equivalente a Meloni, el equivalente a otros movimientos de derecha populista, de extrema derecha populista que están sucediendo en todo el mundo. Por eso también Ayuso aquí, cada vez que se abren las urnas, se come todo el electorado de Vox, porque es que en realidad Vox es una escisión del PP de Madrid, no del PP, del PP de Madrid, y responde a muchos de sus parámetros. Cuando escuchas a Ayuso hablar del cambio climático o de esa supuesta libertad que consiste, no sé qué libertad es, yo veo Telemadrid y no entiendo cuál es la libertad de Ayuso. Desde luego la libertad de prensa no es, porque a nosotros en el diario.es nos querían triturar con esa libertad de prensa. Es una libertad, es un concepto de libertad carajo que poco tiene que ver con el liberalismo clásico que en teoría pregona el centro derecha español. A mí no se me parece en nada. En nada. Y creo que es bastante sintomático que algo que el rey ha sido prudente en no hacer,
que es no reunirse con Milei. Que se lo ha pedido, que se lo ha pedido y que el rey ha descartado hacer, y que creo que ha hecho bien en estas circunstancias. Sería un gesto incomprensible por parte de la corona, pues lo haga la líder de la presidenta de Madrid, la líder del PP de Madrid y presidenta de Madrid, y líder de la extrema derecha española, en mi opinión, por los discursos que utiliza habitualmente, por la manera de tratar a la oposición, por la manera de enfrentarse a la crisis de la COVID, por la manera de calificar de comunismo la crisis climática. Esos son los ejes en los que funciona la extrema derecha populista en todo el mundo. Trump en Estados Unidos, Meloni en Italia y Milei en Argentina, cada uno con sus gestos locales particulares. Pero no es muy diferente. Está dentro del Partido Popular. No creo que el Partido Popular sea una organización de extrema derecha, pero en el caso concreto de Isabel Díaz Ayuso y de sus discursos, sí lo es. Y por eso la utilización que hace de ese populismo político. Y, como decía Ignacio Escolar, en Hoy por Hoy, en la cadena SER con Ángeles Barceló, se ha convertido en la representante de la extrema derecha. Por eso nos parece tan relevante esas palabras de Rodrigo Cuevas, cuando de forma satírica, de forma irónica, decía: tenemos que combatirlo, pero tenemos que combatirlo no desde el enfado, sino desde la organización social, desde el asociacionismo, reivindicando todas esas políticas que son las que realmente confrontan contra la extrema derecha, hablando de cambio climático, hablando de integración, hablando de pobreza y apoyando la vida sindical. En fin, esa es la manera de luchar, de combatir a la extrema derecha. Bueno, pues esto es la segunda visita de Milei, que tensa al máximo las relaciones entre Argentina y España. El gobierno acusa a Ayuso de deslealtad por su encuentro con Milei. Ya sé que esto es un asunto muy aparentemente madrileño, pero en realidad confronta con mucho más, porque hay algunas claves, algunos elementos. El hecho de que el gobierno de Milei vea más opciones de futuro para Ayuso que para Núñez Feijóo ya nos habla de la política nacional española. La batalla territorial, que haya una comunidad autónoma capaz de desmarcarse en política exterior. Y volvemos al ejemplo que citaba Pedro J. Ramírez en El Español. ¿Qué ocurriría si en Cataluña de pronto deciden recibir a Putin? ¿Qué diría Isabel Díaz Ayuso? Bueno, todo esto, además de las irregularidades y de cómo se va conformando esta corriente del discurso del odio internacional que busca aliados en todos los países, que va buscando esas alianzas y que un día quedan con Vox en un gran evento, otro día con Isabel Díaz Ayuso, y se va conformando estas opciones mucho más allá del liberalismo, del centralismo de la derecha, pues de los democristianos, de los liberales, de la derecha moderada, y cómo se va conformando esta nueva presencia política del discurso de la extrema derecha, cómo van buscando sus alianzas, cómo se van distinguiendo entre ellos, cómo se van reconociendo entre ellos, cómo se van olisqueando entre ellos, y nos encontramos en este capítulo también una foto, un retrato de lo que se está conformando a nuestro alrededor. Bueno, pues es una de las cuestiones que esta mañana nos deja la actualidad, que también nos trae otros elementos relacionados también con la batalla frente al discurso del odio y a la extrema derecha, y también en favor de la memoria. Ayer vimos al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, firmando unas actuaciones que dan inicio a la extinción de la Fundación Francisco Franco. En una composición casi cinematográfica enviaba un mensaje de vídeo a las redes sociales. Buenos días. Como responsable último del Ministerio de Cultura, acabo de firmar el inicio de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco. La Ley de Memoria Democrática establece lo siguiente, abro comillas: al amparo de lo dispuesto en la Ley de Fundaciones, concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo. Entonces, en el vídeo aparecía frente a la cámara, sentado en una mesa de despacho, en una composición que recordaba, y así lo ha destacado toda la prensa conservadora, a las imágenes de Carlos Arias Navarro hace 50 años en las que anunciaba la muerte del dictador Francisco Franco, con una posición de las manos muy parecida, una composición, una mirada a la cámara y un plano muy similar. El ministro de Cultura anuncia ahora el inicio de los trámites para el cierre de la Fundación Francisco Franco. Españoles, Franco ha muerto.
el hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida quemada día a día. Tiempos líquidos de ida y vuelta, y no solamente es la única noticia que hemos tenido relacionada este fin de semana, en estas últimas horas, relacionada con la memoria histórica. También hemos visto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática anunciando la resignificación, movimientos para resignificar el Valle de los Caídos. Anuncia que los monjes tendrán que salir del valle. En relación con la resignificación de Cuelgamuros, los monjes benedictinos, porque así lo mandata la ley de memoria democrática, no pueden estar en ese emplazamiento. Y así lo haremos, porque también es fruto de la propia Constitución. Los tiempos de identificación del Estado con una determinada confesión han quedado superados. Es más, soy un convencido de que la posición de la Iglesia Católica respecto del Estado y respecto de la sociedad se verá reforzada con la cooperación para reubicar a los monjes benedictinos. Por el mismo razonamiento conforme al cual la sociedad no valoraría esto de manera positiva si se pusieran trabas al proceso. En este contexto, el Consejo de Ministros, recientemente, el 11 de junio, acordó la creación de la Comisión Interministerial de Resignificación del Valle de Cuelgamuros, a fin de impulsar y coordinar las medidas para su transformación en un espacio que fomente los valores constitucionales y democráticos, y en el que se promueva el conocimiento y la reflexión de nuestro pasado. La Comisión Interministerial se crea como órgano colegiado de los previstos en el artículo 22.2 de la Ley 4015 de régimen jurídico del sector público, adscrita al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de su titular. Y les anuncio que se constituirá, se ha convocado hoy mismo, ayer y hoy, en menos de 2 semanas. La previsión es que tengamos su constitución el próximo martes, día 2 de julio. Así que para combatir el discurso del odio, memoria, verdad, justicia, reconocimiento, resignificación. El caso es que esto tiene agitado también el debate en la derecha, ya sabéis, después de los capítulos que hemos vivido esta semana y que comentábamos con Emilio Silva, precisamente después de que en el Parlamento Balear viéramos al presidente de la Cámara cerrando violentamente el ordenador de una diputada y rompiendo una fotografía de una víctima del franquismo. Este presidente de la Cámara, que es del partido ultraderechista Vox. Bueno, en esas asignaturas pendientes que arrastra nuestro país de camino a la democracia. También, esta mañana, mazazo en Compromís. La reapertura del caso de Mónica Oltra complica su vuelta a medio plazo, dice esta mañana el periódico La Vanguardia. Sabéis que un juez ha decidido reabrir la causa que había sido archivada en la Audiencia de Valencia. La Sala estima parcialmente recursos de las acusaciones, entiende que no puede descartarse totalmente la infracción penal, la existencia de una infracción penal, y resulta que la ex vicepresidenta vuelve a estar sometida de nuevo a esta guerra, esta lawfare a la que se enfrenta. Ayer fueron preguntados numerosos políticos, entre ellos decían en Podemos. Y sobre Mónica Oltra, saben que nunca van a encontrar silencio en las filas de Podemos. Nosotras le queremos transmitir una vez más nuestra solidaridad y esto es un ejemplo más de que el lawfare no para y continúa. Yo soy muy escéptica con las posibilidades de que el Partido Socialista se tome realmente en serio la democratización de nuestro país, porque lo que ha demostrado a lo largo de todo este año el Gobierno de España es que busca el titular, que quiere salir en la foto, pero que es incapaz de asumir el precio que te hace pagar la derecha política, mediática y judicial por cambiar las cosas de verdad. Una ofensiva que parece que no termina contra Mónica Oltra y que desde Compromís señalaba directamente a José María Aznar. Bien, pues hace muy poco el expresidente Aznar dijo que quien pueda hacer, que haga. Creo que el juez castellano, casualmente el que habitualmente libra al Partido Popular de su corrupción en Valencia, lo ha entendido perfectamente. Bueno, y todavía seguimos viendo cómo la desidia frente a la guerra de Gaza sigue instalada en el debate político, a pesar de que Israel nos esté dejando las imágenes de ese genocidio,
retransmitido en directo. Hemos visto una intervención en la Asamblea de Madrid de Marta Carmona, desde Más Madrid, donde ponía en evidencia la hipocresía de quienes miran para otro lado con el conflicto, con la guerra, con las masacres de Israel en Gaza. Gracias, presidente. Pregunta el señor Serrano que para qué queremos donar 1 millón de euros de los madrileños a la UNRWA, pues para mantener vivos a los civiles gazatíes. Nos parece un fin bastante noble y bastante digno. Miren, ni siquiera hemos traído hoy para que se vote la que es la posición de Más Madrid, que es condena drástica de las acciones genocidas del Estado de Israel, ruptura de relaciones diplomáticas y embargo de las armas, así como la declaración de que quien perpetra un apartheid no es una democracia por muchas elecciones que convoque. Pero no hemos traído esto. Traemos unas peticiones mínimas humanitarias de consenso, que son peticiones a lo largo de la historia. Países muy diferentes, con orientaciones políticas muy diferentes, han sido capaces de entenderse en este tipo de cosas. Y me parece escalofriante que aquí no lo vayamos a conseguir. Nos hablan de antisemitismo una y otra vez, como si no hubieran miles de judíos a lo largo y ancho del mundo pidiendo el alto al fuego, como si el 18 de octubre no hubieran detenido a 500 activistas judíos en el Capitolio pidiendo un alto al fuego y condenando las acciones de Netanyahu. ¿Es antisemita la Plataforma de Judíos por la Paz? Califican de terrorista a la UNRWA. Es un organismo de las Naciones Unidas, es un organismo al que la Comunidad de Madrid ya le ha dado dinero en 2020 y en 2022, y lo único que estamos pidiendo es que haya un compromiso para seguirlo haciendo ahora que Israel se dedica a difundir bulos para interrumpir la financiación y así contribuir a matar de hambre y de sed a los civiles palestinos. Les recuerdo que son vocales, a día de hoy mismo, son vocales de la UNRWA, miembros destacados del Partido Popular como Leopoldo Barreda y Ana Beatriz Rodríguez Salmones, que han sido diputados y miembros de la dirección del Partido Popular. ¿Están llamando terroristas a sus compañeros? Es que no tiene ni pies ni cabeza esto que están diciendo. Y miren, señor Serrano y señor Fuster, yo en mi intervención me he dedicado a hablar de civiles asesinados y de crímenes de guerra. Escuchando sus intervenciones solamente me caben dos opciones. O no me han escuchado, lo cual habla muy mal de la calidad de esta Cámara, porque en teoría venimos a debatir, o sí me han escuchado y les da exactamente igual. Y sinceramente me da mucha pena. O sea, me da mucha pena lo que quiera que sea que les ha pasado a ustedes dos en sus vidas, como para convertirse en personas tan tremendamente cegadas por el odio y por el rencor, que no son capaces de ver a los palestinos como personas. Lo siento muchísimo. Lo siento fundamentalmente porque ver la vida a través de sus ojos, señor Serrano, debe ser absolutamente terrorífico. Si usted no condena el que se deje a un bebé prematuro asfixiarse en una incubadora y se la abandona ahí para que se corrompa lejos de sus padres, si usted no condena eso porque le parece que ese bebé es un terrorista, pues no sé, creo que es muy difícil que vaya a poder ser feliz, creo que es muy difícil que vaya a poder tener una vida tranquila. Silencio. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que la democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues la prensa internacional, ya sabéis que en La Cafetera hacemos un repaso por las noticias según han sido publicadas en los medios de comunicación internacionales sobre España. Eso proyecta imagen de nuestro país en el exterior, pero además nos permite también, en cierta manera, mirar de forma resumida a lo que ha sucedido a lo largo de la semana, y hacemos este ejercicio con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana, Pilar, que terminaba precisamente con estos actos de homenaje de la proclamación de Felipe VI, la coronación de Felipe VI, 10 años que se han cumplido desde esta coronación. Y gracias por fomentar el valor de la cohesión, que es lo que permite que las sociedades sean más sólidas, más fuertes. De ahí viene el término solidaridad, lo que asegura que nunca perdamos de vista las desigualdades sociales y las demandas de los colectivos más vulnerables. Vuestras acciones solidarias son lo que mejor define el capital cívico y social de nuestro país. Estoy orgulloso de la sociedad española a la que me honro en representar y servir.
Bueno, no hace falta entrar mucho en lo que tuvo lugar durante esos actos, pero es verdad que aquí en España sí que protagonizó las portadas de la prensa, de toda la prensa nacional, la imagen, algunas cuestiones anecdóticas, como el brindis ofrecido por las hijas, y también los análisis que se han hecho en la prensa sobre estos 10 años al frente de la jefatura del Estado, que es la cuestión más política, que es la que nos interesa a nosotros. De esto habla algo también la prensa internacional, ¿no? Ha tenido bastante presencia, no un impacto enorme, ni mucho menos. Sí lo ha tenido algunos de los aspectos, digamos, más habituales de las casas reales, que llaman la atención de cierta prensa social o de corte casi del corazón, y que también se fijan un poco en estos detalles que comentabas. Pero es verdad que el hecho de que se haya conmemorado los 10 años del ascenso al trono de Felipe VI, pues es algo que sí analizan bastantes medios internacionales, desde Euronews, de Telegraph, la NBC también, en fin, varios medios franceses lo ponen de relieve y se fijan un poquito más, destacan un poquito más lo que han supuesto estos 10 años de reinado, y en este sentido pues hay bastante coincidencia en señalar que realmente la llegada de Felipe VI ha sido un poco un intento de restaurar la imagen de la monarquía. Se recuerda que tuvo que dimitir en 2014, o que abdicar más bien, Juan Carlos I, asolado por los escándalos y habiendo dejado muy dañada la imagen de la corona, y que estos 10 años precisamente es uno de los titulares que más repiten los medios que hablan de ello, los medios internacionales. Han sido duros, han sido desafiantes, han sido tumultuosos. Todos esos son adjetivos que mencionan los medios internacionales para explicar o para intentar pues poner en contexto lo que han sido estos 10 años de reinado de Felipe VI. Recuerdan eso, que cuando abdicó hubo una cierta pues un cierto cuestionamiento del rol de la monarquía, y que muchos españoles pues lo han mantenido, y lo que ponen de relieve es que en estos 10 años ha tenido un cierto éxito en recuperar la imagen de la monarquía. Por ejemplo, algún medio francés como Sud-Ouest destacan que ha conseguido renovar un poquito la monarquía, modernizarla para la época actual. Euronews también destacaba que sí que ha logrado, digamos, acabar un poquito con esa imagen de la monarquía tan dañada que había dejado Juan Carlos I, y también que su popularidad es bastante buena. Por ejemplo, de Telegraph, que curiosamente era uno de los medios que más había denunciado los casos de los escándalos de Juan Carlos I. En concreto fue uno de los medios que informó de los fondos que tenía en Panamá, y que incluso como habían salpicado a Felipe VI, pero tiene un artículo que habla de cómo Felipe VI hoy en día es más popular que la mayoría de los políticos en España, según las encuestas, ¿no? Y pone de relieve que ha trabajado con fuerza y con dureza para intentar mejorar la popularidad de la monarquía. También hay algún otro medio francés que hablaba o que ponía de relieve un poco esta recuperación de la popularidad de Felipe VI, que era bastante estable, pero numerosos medios también señalan que en las encuestas generales se ve una cierta división, ¿no? Que hay en torno a más o menos un 47-48% de los españoles, que incluso en encuestas del diario como El Mundo, que es la que citan varios medios internacionales, pues consideran que sí, que Felipe VI ha hecho un buen papel o ha hecho un buen trabajo a la hora de recuperar la imagen de la monarquía, pero hay también un 40 y tantos %, un porcentaje bastante alto y similar, que pues no está de acuerdo y que sigue cuestionando la monarquía. Ha ocupado el protagonismo en la prensa nacional, también ha tenido un cierto recorrido en la prensa internacional, que en estos días se ha fijado también en la derecha en España y en el candidato Feijóo. Las alianzas y los compromisos del Partido Popular Europeo deben de tener unos límites y unas líneas rojas. El Partido Popular Europeo es la garantía contra los populismos y contra los extremismos, ya sea por la derecha o por la izquierda. Y en consecuencia, esto también ha formado parte, entiendo... Es irónico que Feijóo aludiese a esto esta semana, cuando aquí en España el Partido Popular gobierna de la mano de la extrema derecha en algunas comunidades autónomas. Pero el Wall Street Journal se fijaba en el auge del centro derecha en España, ¿no?
Sí, es verdad que es una lectura que en general la prensa internacional, la prensa europea no ha destacado. Esto que es el mensaje que intenta colocar Núñez Feijóo. Sí se hablaba y ya lo hablábamos la semana pasada, que en estas elecciones europeas ha llamado la atención el caso de España, porque ahí realmente la extrema derecha ha tenido un resultado bastante pobre en comparación con el que ha tenido en países como Francia, Alemania, Austria, y esto se ponía de relieve, ¿no? Entre los dos, el bipartidismo, tanto el partido de centro derecha como el centro izquierda del PSOE, pues habían conseguido, digamos, frenar un poquito este auge de la extrema derecha, pero la mayor parte de los medios internacionales consideraban que esto reforzaba a Pedro Sánchez más que a Alberto Núñez Feijóo. Y en este sentido llama la atención es una columna, no es un artículo del Wall Street Journal, es uno de sus columnistas que se llama Tunku Varadarajan y que precisamente intenta enfocar o poner el foco en este asunto, ¿no? En cómo el centro derecha en España ha tenido un auge importante y ha sido en contraposición a lo que ha sucedido en países como Francia, Alemania o Italia, donde pone de relieve que realmente lo que habla de victoria de derecha populista. No menciona directamente la palabra o el término ultraderecha o extrema derecha, habla de derecha populista, pero señala que si bien eso ha sido real y cierto en estos tres países, pues en el otro cuarto gran país de Europa, en España, ha habido una historia diferente, ¿no? Y ha sido una victoria del Partido Popular y de una formación de centro derecha clásica. Y en este artículo, pues además incluye una pequeña entrevista que le hacen a Alberto Núñez Feijóo. Le describen un poquito como un conservador tradicional, sólido como una roca, que esto seguro le ha gustado al presidente del Partido Popular, y considera que por sus ideas es alguien que habría estado cómodo en, digamos, un partido republicano como el que cuando estaba George Bush, o en los Tories, los conservadores británicos de John Major, ¿no? Le describe un poquito así. Pero bueno, en esta entrevista de Núñez Feijóo, la verdad es que intenta el líder del Partido Popular, pues, exponer estos mismos mensajes que ha intentado colocar en el debate Núñez Feijóo, y además se ha mostrado muy crítico en un medio internacional con el presidente, con Pedro Sánchez, al que ha considerado el peor presidente en 40 años de democracia. Le ha llamado incluso el líder más radical de Europa, y bueno, pues ha considerado que lo mejor que podía hacer era marcharse y convocar elecciones. Así que incluso en un medio como el Wall Street Journal, pues Núñez Feijóo está intentando promover este ideario y estos planteamientos. Sí, lo del fair play de cara al exterior, aunque sea para un poquito como responsabilidad patriótica, no parece que se estile mucho. Oye, en la BBC colocaban el foco también sobre nuestro país, sobre las energías verdes, ¿no? Pero había algo de crítica, me ha parecido entender. Bueno, el titular daba un poquito a entender eso, ¿no? Porque hablaba de algo así como too much of a good thing, como algo bueno en exceso, lo ponían interrogantes, y lo que detallaba y explicaba es que en realidad la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, de fuentes verdes en España, pues había vivido un boom, sobre todo desde la llegada al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que en este sentido había pues eliminado algunos de los obstáculos burocráticos y había impulsado mucho. Eso había hecho que, por ejemplo, la capacidad eólica española, que era bastante alta, pues se duplicara en esta media década, e incluso y la solar se haya multiplicado por 8, ¿no? Y que esto había realmente convertido a España en uno de los países, me parece que decía que era el segundo de la Unión Europea tras Suecia, con mayor infraestructura de energías verdes, ¿no? Y esto, bueno, pues lo ponía de relieve como una situación que se estaba dando en España, pero señalaba que esto tenía lugar en paralelo a un proceso que era, bueno, pues casi que podían estar muriendo de éxito, porque decía que debido precisamente que los sistemas eran cada vez más eficientes, y además había habido también un fuerte impulso de ciudadanos que instalaban placas solares para autoabastecerse, que la demanda de energía, la demanda de electricidad se había ido reduciendo, y ahora en muchos momentos pues había un exceso de producción, es decir, la energía incluso proveniente de fuentes renovables que se producía en España excedía la demanda, y esto explicaba que era bastante positivo para los consumidores porque ayudaba a bajar los precios, pero suponía un problema para la industria, y que en realidad habían lanzado una voz de alarma, bueno, pues denunciando que esto podía cuestionar o podía condicionar las inversiones, podía condicionar la apuesta por las energías renovables, y bueno, pues podía ser en este sentido, pues alertaba de este pequeño riesgo, aunque también en el artículo hablaban de como una de las posibles soluciones ya
se conocía y pasaba por, digamos, acelerar esa electrificación de la economía, ¿no? Esa apuesta por las fuentes eléctricas en vez dejando atrás los combustibles fósiles que habían sido los tradicionales, y que en este sentido, bueno, pues era una de las vías para abordar este asunto. También esta semana hemos visto otros artículos publicados en los medios internacionales. La decisión de China de investigar la carne de cerdo importada desde Europa, esto dicen en la prensa internacional que hace temblar a España, que está llamando a evitar una guerra comercial. Yo no me había enterado de esta historia, he visto ahora que sí que tenía bastante repercusión aquí, pero esta investigación, ¿no?, que se ha abierto sobre la carne de cerdo importada desde Europa. Sí, es que en la prensa española ha tenido un cierto eco, pero no tanto, y hay varios medios internacionales de Político, Reuters, el Daily Express, Haaretz, incluso el South China Morning Post, que lo ponen especialmente de relieve y que además afecta muy directamente a España, ¿no? Para que entiendas el contexto, China ha anunciado ahora mismo, o hace muy poquito, que habría una investigación antidumping sobre las importaciones de carne de cerdo europeas, ¿no? Esto realmente es una especie de represalia o de contramedida al anuncio de los aranceles que iban a imponer la Unión Europea a los coches eléctricos que venían de China, ¿no? Una decisión que lógicamente es un pequeño ataque a la producción china, y la respuesta del gobierno chino ha sido anunciar esta investigación sobre la carne de cerdo europeo que se importaba a China. Claro, esto es un mercado enorme, está valorado en 3.000 millones de euros y en el que España tiene un papel especialmente protagonista, porque es el mayor exportador de carne porcina de Europa, y en concreto tiene un mercado, o digamos unos intercambios con China muy importantes, ¿no? Y lo que varios medios destacaban, de Político incluso hablaba de cómo esta decisión de China había hecho temblar a España, y Reuters recogía y destacaba también que desde que las autoridades españolas estaban llamando a negociar para evitar una guerra comercial, pero hacía temer esto, ¿no?, que China pudiera imponer algún tipo también de arancel o de tarifas o de impuestos a la carne de cerdo que se importa, ¿no? Que ya te digo que es un mercado enorme para muchas empresas españolas, y bueno, había llamado la atención. También lo que destacaban varios medios internacionales de Político y alguno más es que esta represalia de China había sido muy bien dirigida, porque fíjate que se explicaba que España junto con Francia había sido uno de los países que más había impulsado en Bruselas para que se impusieran estos aranceles a los vehículos eléctricos chinos, porque en España hay una producción de coches eléctricos bastante importante, y que esta decisión de Pekín, de las autoridades chinas, pues señalaba especialmente a España, también a Francia, a algunos otros países como Países Bajos, y en este sentido, pues lo que destacaban otros medios es que, de Político, por ejemplo, es que ya había empezado a surtir efecto. Y bueno, pues desde España ya se estaba haciendo llamamientos para intentar abrir una negociación, evitar una guerra comercial y evitar, en la medida de lo posible, pues que desde China se pudiera sancionar la carne de cerdo española. Así que, bueno, hay preocupación, claro, es natural. Tenemos un importantísimo mercado en este sector y tiene lógica, como decía Pilar, que haya preocupación. Oye, también hemos visto en la prensa francesa cómo se señalaba los derechos y los permisos de paternidad, los padres y madres, los mismos derechos, decían. Sí, profundizar un poquito en este asunto. Es verdad que los medios franceses, en general, bueno, pues suelen poner de relieve y suelen destacar los avances en igualdad y en general en materia de feminismo que han tenido desde España, ¿no? Y se ponen muchas veces casi de ejemplo. Y en este caso es La Croix, un conocido diario francés, que dedica un reportaje a explicar cómo funcionan los permisos de paternidad y maternidad, destacando que desde 2021 en España, bueno, pues son iguales para hombres y mujeres, es decir, para padres y madres, que tienen ambos progenitores derecho a 16 semanas de permiso, y explicaba un poquito el caso de cómo se estaba aplicando, ¿no?, esta medida, esta decisión que convirtió a España en el primer país del mundo en contemplar esto, pues cómo se estaba llevando a cabo, ¿no? Y recordaba, por ejemplo, que esta evolución había sido relativamente rápida, porque hasta 2004 los padres apenas tenían 48 horas de permiso, que luego se fue
pues poco a poco ampliando, y que tras la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, pues se había acelerado hasta llegar a esta equiparación de los permisos, ¿no? Lo recordaba el reportaje del diario francés, que también explicaba un poquito pues el caso concreto de cómo una familia le había afectado y cómo en general, bueno, pues esto se estaba implantando en España con bastante éxito, aunque bueno, citaban algunas expertas que también señalaban que aunque en el caso que se puede fraccionar estos permisos, pero había algunos problemas para hacerlo, que era más sencillo en trabajadores asalariados que en los que digamos eran autónomos, pero que en sí mismo estaba sirviendo de ejemplo a nivel internacional, pues esta equiparación de derechos para padres y madres que se había llevado a cabo en España. Bueno, pues así nos retrata, así nos miran desde el exterior a este país, proyectan la imagen de España. Pilar de la Peña, gracias, Pai, como siempre. Gracias a la Resistencia, siempre. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Has visto, es que nos llegan un montón de libros. Muchos, de Nos hecho. llegan muchos. Y luego lo que no sabemos muy bien es cómo socializarlos. Porque siempre estamos diciendo, hay que sortearlos entre los oyentes de La Cafetera. Mira, este, por ejemplo, Lenin, de Agustín Comoto, que es así medio gráfico de Capitán Swing de la editorial. Y con unas ilustraciones súper chulas. Este lo podíamos sortear entre los oyentes de La Cafetera. Sí, podríamos sortearlo. Lenin, el hombre que cambió el mundo, y habla un poco de ideas grandes, ideas políticas y cómo se han aplicado mejor o peor en la historia de la humanidad. En el centenario, 1924-2024. La verdad es que es un libro que estaba siendo muy, muy valorado, pero tenemos un montón, mira. Tenemos toda la librería llena, la librería cafetera, un montón. Sí, porque nos hemos contado, oyentes, que hoy Fernando y yo estamos dando un paseo por una librería y estamos mirando distintos libros de distintos colores, tamaños, formas, para ver si cogemos uno de ellos que nos llame la atención y hablamos un ratito de él con vosotros. Que no sé por qué te has empeñado mucho en hablar de la culpa. De la culpa. La culpa, porque hay mucha gente que siente culpa cuando tira de la cadena 2 veces y hay sequía en otros lugares. O se siente culpa por las hambrunas porque ellos pueden atiborrarse de comida. Culpables de las guerras, de los pecados de tus antepasados, culpables de todo. Y hay un libro, un pequeño ensayito que publicó Anagrama hace un par de años, que se llama Hipocondría Moral, que lo firman Paul Luque y Natalia Carrillo. Y habla de eso, de la culpa como eje vertebrador de las clases medias occidentales. ¿Qué te parece? Hipocondría, claro, yo que soy bastante hipocondríaco en términos, o lo fui, ahora ya menos, pero en términos médicos, o sea, esa sensación de sentirse siempre víctima de algo, culpable de algo, pero no sé cómo se define lo de hipocondría moral. ¿Qué es eso? Mira, pues es muy interesante porque es algo que ha existido siempre, que ha acompañado siempre al ser humano, pero Luque y Carrillo han decidido ponerle un nombre, sacarlo de la sensación a decir, vamos a hablar de esto, y esto lo vamos a llamar hipocondría moral. ¿Y qué es? Pues según Luque y Carrillo, la hipocondría moral podría ser entendida como una versión laica y arbitraria del pecado original cristiano. Que se ha adaptado. Se ha adaptado, sí. Y además habla un poco de que viene del narcisismo infantil, porque explican ambos en el ensayo que todos somos un poco narcisistas. Los niños, los cachorros, ven el mundo desde sí mismos. Yo soy el mundo, yo soy el centro. Y a medida que la vida te va dando golpes y empiezas a ver que existen los otros, que está la perspectiva de los demás, te empiezas a dar cuenta de que tú eres parte del mundo y puedes ponerte en el lugar del otro. Y es un proceso evolutivo normal y todo el mundo tiene su ego, como comentaba ayer Pepe en nuestra sobremesa, y todo el mundo tiene su propia perspectiva. Lo que pasa es que ese narcisismo se va limando y te hace ser una persona que puede encajar en el mundo. Pero está ahí y está más exacerbado en unas personas que en otras. Y de hecho te ponen un ejemplo, el ejemplo de Casey Boudin, o Katy Boudin, nunca he sabido muy bien cómo se pronuncia, que fue una activista de ultraizquierda radical norteamericana, ella era clase blanca, burguesa,
y sentía muchísima culpa, era judía también, y sentía muchísima culpa por cómo se trataba a la gente negra en Estados Unidos. Y en 1981 se unió a un grupo terrorista radical, activista por los derechos de la gente negra, y participó en varios atentados. Pasó 23 años en la cárcel. Y ella dijo, y me parece que es el mayor ejercicio de libertad e hipocresía, y según comentan Luque y Carrillo, porque ella decidió ponerse al servicio de una causa sin saber lo que estaba haciendo. Ella condujo una furgoneta mientras se ponían bombas en varios sitios y participó en varios atentados, decidiendo libremente, durante un periodo corto de tiempo, formar parte de un activismo que ella necesitaba para purgar su culpa por ser blanca, por tener ella todos los pecados de la gente blanca. Un individuo, explican Luque y Carrillo, no puede tener todos los pecados de su clase o del mundo en el que pertenece, eso es muy narcisista y es imposible de englobar. Y ponen el ejemplo de esta mujer poniéndola como, dice, no hay nada más burgués que renunciar a tu libertad de manera libre durante un periodo corto del tiempo. Y es muy curiosa la historia de Kathy Boudin porque ella estuvo 23 años en la cárcel, se sacó un doctorado y acabó siendo profesora en Columbia. Murió hace pocos años y te lo ponen como un ejemplo de una persona muy patológica, y de hecho hay mogollón de obituarios en The Guardian, The Times, porque fue un personaje. Pero el fenómeno, según Luque y Carrillo, viene por lo que estábamos hablando, por sentir culpa por hechos que no hemos participado directamente y que suele ser un fenómeno activo en las clases medias, y hablan sobre todo de las clases medias y no las clases trabajadoras, porque es la clase que está un poco por encima, las clases más cultivadas, las clases que sienten, yo tengo mis privilegios pero me pican y quiero hacer algo, entonces no hago nada, porque el ejemplo de Katie es muy exagerado, no hago nada pero siento culpa y esa culpa me está eximiendo. Y me obliga a comportarme de una determinada manera y ahora vamos a eso, porque estamos hablando de un ensayo publicado por estos dos autores que describe un rasgo de comportamiento, una forma de comportamiento, de cómo expresamos, cómo hemos interiorizado y adaptado la culpa, que es algo muy cultural, muy religioso, cómo lo hemos adaptado y cómo se expresa incluso gente militando desde la izquierda, completamente desideologizados en términos religiosos, pero que sin embargo ese sentimiento de culpa lo padecen, lo expresan y se convierten en activistas muy radicales frente a supuestas injusticias que ni siquiera padecen directamente, ¿no? Efectivamente, y ese es un ejemplo que pone el libro muy bien, como comentas, porque se centran sobre todo en el activismo de izquierdas, porque suele ser la gente que tiende hacia la izquierda o hacia la progresía quien sufre, digamos, sufrir entre comillas, esta hipocondría moral. Y un ejemplo clarísimo es el llamado activismo en redes sociales, sobre el que Luque y Carrillo referencia en un artículo escrito por Mark Fisher en 2013, pocos años antes de suicidarse, que se titula Salir del castillo de vampiros, y en el que define cómo una parte de la izquierda tiene casi como única preocupación propagar en las redes sociales y entre las propias filas de la izquierda la deformación narcisista de la culpa. Y me vas a decir, ¿esto qué es? No, entiendo más o menos el concepto, solo me preocupa una cosa que es más etérea, que esto se convierta en una suerte de crítica contra personas que no solamente legítimamente, sino que utilizan esa herramienta, ese instrumento como arma de guerra cultural, lo cual me parece bastante positivo en según qué contextos. Entiendo que todo puede convertirse en algo desproporcionado y todo, pero me preocupa que termine siendo una justificación para la desidia. No te actives tanto en las redes sociales, en la crítica, en la defensa de la izquierda, porque si no, en realidad lo que estás expresando es una cosa patológica relacionada con un rasgo de carácter, ¿no? No, porque el artículo no va por ahí. De hecho, luego primero explican un fenómeno tóxico y luego dicen cómo hacemos para que poder ser activistas o poder ser unas personas éticas en el mundo sin que nos paralice esta hipocondría moral, porque de hecho ellos ponen a la ética frente a la moralidad y cómo cierta sobremoralidad te puede paralizar y tú tienes que vivir una vida ética acorde a tus propias posibilidades. Y de hecho en el artículo de Fisher hablan de un comportamiento que yo creo que en Twitter podemos identificar todos, porque habla de salir del castillo de vampiros y porque habla de esos perfiles que vampirizan a los demás, que son... Fisher identifica como una parte de la izquierda tiene casi como única preocupación
propagar la deformación narcisista de la culpa, que eso es lo que hemos comentado, y es una actitud que consiste, por ejemplo, en acusar en la esfera pública a alguien de homofobia por un comentario desafortunado, a alguien que no ha mostrado homofobia, por ejemplo, o en desacreditar un discurso entero señalando los privilegios de una persona, poniéndole énfasis en la perfección de los individuos, esa pureza de la izquierda que en España ha creado muchos problemas en los partidos de izquierda, a la izquierda del PSOE, porque les impide avanzar al buscar en esa pureza. Y en este artículo señala que la gente se tiene que sentir mal. La gente se tiene que sentir mal para comprender la gravedad de las cosas. Si tú no te sientes mal ante algo que está ocurriendo, ante un evento público, no comprendes la gravedad. Y señala que ante todo el hipocondríaco moral está preocupado por su salud social, por cómo es moralmente juzgado por los demás y no por lo que hace realmente. Y señalan que la culpa desmoviliza muchas veces. Y eso es muy interesante porque indican que a veces no hace falta sentir culpa, o que tú puedes sentir culpa por algo sin que tengas la culpa por ese hecho en concreto. Y te preguntarás, ¿por qué la clase media es tan buena culpándose y no responsabilizándose? Y Luque y Carrillo señalan que en el siglo XX se dijo que era la época en la que más se pensaba, la época más reflexiva de la historia. Pero ellos vienen un poco más al siglo XXI en el que estamos ahora y te cuentan que sí, en el siglo XX se pensó mucho, pero en el siglo XXI más. Y somos hiperreflexivos y estamos todo el rato reflexionándonos. ¿Y quién reflexiona? Quien tiene tiempo. Quien tiene tiempo y quien tiene capacidad para convencer a los demás. Entonces, ellos se plantean que como individuos a veces hay que dejar de pensar tanto. Hay que aceptar las propias inmoralidades pequeñas y puntuales y hay que vivir una vida ética. Y hay que buscar las soluciones pequeñas en tu propio entorno y no dejar que te coma el mundo, porque el mundo se va a estar derrumbando constantemente. Tú lo que puedes hacer es actuar en tu entorno y la culpa es tan importante como el amor, como el pensamiento, como la política. Y te hablan un poco de que, bueno, la culpa está bien para reflexionar y mirar tu vida desde otro punto de vista, pero que no te tienes que poner a ti en el centro y cómo sientes tú las cosas que les pasan a los demás. Pues es muy interesante. Hipocondría moral, de Pau Luque y de Natalia Carrillo, un cuadernillo de anagrama, que esta semana nos invita a reflexionar sobre ese rasgo de comportamiento y esa actitud que también es verdad que se está expresando. No sé, tengo que pensar, tengo que reflexionar sobre esto. Mientras tanto, de todas maneras, el que sí que, este no lo tenemos en soporte físico, pero el que sí que tenemos en soporte físico es El hombre que cambió el mundo, Lenin. Y lo vamos a sortear entre los que se hagan suscriptores este fin de semana. El lunes contamos a quién se lo hemos entregado, ¿te parece? Me parece estupendo. Y así los viernes podemos hacer alguna referencia literaria que nos conecte un poquito con el tiempo que estamos viviendo, con el mundo que estamos viviendo y que nos permita explicarlo desde diferentes aproximaciones. Luego a la gente le gustará más o no, o novelas. O novelas. También. De hecho, si los oyentes hay algún libro del que quieran hablar, que quieran que se explique, que quieran aportar ellos algo, bueno, nuestra biblioteca, la librería de la cafetera está siempre abierta a sus oyentes. Claro, abrimos la librería y socializamos los libros que nos van llegando, que seguro que eso algunos puede acabar tocando. Clara, gracias. A vosotros. La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, a través de los documentales, de los productos, de lo audiovisual, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días.
Muy buenos días. Con una propuesta para esta semana diferente a lo habitual. Creo que no hemos... Bueno, sí, algún tal talk show hemos tocado en alguna ocasión, pero David Letterman, que tiene nueva temporada en Netflix, capítulos son entrevistas suyas, ¿no? En esta exigencia semanal a la que me sometes de ofrecerte mandanga buena, ya hemos hablado otras veces, pues yo qué sé, de películas concretas, de temas concretos, series, documentales, true crime o denuncia. El último documental del que hemos hablado, el de La memoria infinita, que ya sabes que me encantó. Pensaba, vamos a ver si puedo salirme un poco de esta dinámica y ofrecerle a Fer y al resto algo, como te digo, diferente. Desde hace un tiempo, yo te diría que desde antes de la pandemia probablemente, sí, como 2 o 3 años antes de la pandemia, Netflix fichó a una de las rostros más importantes de la historia de la televisión de Estados Unidos, que es David Letterman. David Letterman ficha por Netflix para hacer parecido, porque son entrevistas a lo que ha estado haciendo durante, yo no sé, 30 o 40 años, está a punto de cumplir 80, o sea que en NBC y en CBS en Estados Unidos, que fue la gran referencia, con The Tonight Show y The Late Show. Pues bien, le ficha una plataforma para poder hacer entrevistas. Y desde el principio, a mí la idea me pareció buenísima. No sé si tú has podido ver alguna. No, es que estoy flipando ahora que cuando me estoy poniendo la relación porque son 5 temporadas ya y pero antes de que hagas spoiler, te diré, el programa se llama, de los invitados, el programa se llama, en español, No necesitan presentación, y en inglés se llama Mi próxima invitada no necesita presentación, ¿vale? Entonces, para ubicar a la gente antes de que digas quién fue el primer invitado, suele ser en un teatro, aunque ya lleva 5 temporadas y ha ido evolucionando. Ahora te contaré quiénes son los últimos. Pero imagínate un teatro en el que está Letterman y hay público, y él no le ha dicho al público quién va a ser el invitado. Pero claro, el programa se llama Mi siguiente invitado no necesita presentación. O sea, la gente que va a la grabación intuye que va a ser algo, pues como digo yo, mandanga de la buena, ¿vale? ¿Quién es el primer invitado? Que es ahí a lo que voy. Ya tienes la lista delante, ¿no? Sí, tengo la lista. Pero claro, de la primera temporada, porque lo que han estrenado es por mantener la tensión, ¿eh? Pero lo que han estrenado es la quinta, ¿no? Sí, pero de la primera temporada... De la primera temporada, claro, Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Claro, es que veo la relación de invitados, esto solo se lo pueden permitir presentadores que son estrellas globales como Letterman. También es verdad que muchos de ellos son norteamericanos, entonces allí es... Pero estoy viendo Barack Obama, George Clooney, Malala Yousafzai, Tina Fey, Howard Stern, algunos supernombres de la vida político-cultural norteamericana, pero claro, Barack Obama como primer entrevistado. Joder, menuda forma de empezar. El efecto increíble para mí es... Claro, él durante los 30 años de carrera a muchos de estos personajes ya los pudo entrevistar en ambas cadenas, ¿no? En NBC y en CBS, pero la gracia del programa es también la reacción del público, ¿no? Entonces él llega, sube al escenario y les dice muchas gracias por estar aquí, vais a vivir algo muy único y voy a presentar ya a mi siguiente invitado, solo con decir su nombre porque no necesita presentación. Y aparece Obama y la gente flipa en colores. Wow. Y la entrevista es muy Letterman. O sea, hablan, no recuerdo si fue en la de Obama o en alguna otra, por ejemplo, de cuando tienes problemas en el matrimonio, ¿no? Cómo los afrontas cuando además eres un personaje público, o en el caso de Obama o en el caso de Letterman. Pero claro, luego el siguiente aparece George Clooney. Y siempre se decía que Letterman conseguía innovar a pesar de llevar tantos años en la tele. Cuando tú has visto el capítulo de Obama y le ves aparecer en el escenario, lo que dices es, el siguiente lo van a hacer igual, ¿no? Va a decir, mi siguiente invitado es tal. Entonces lo que hace, se va con George Clooney, me parece que es a una carretera, y el programa empieza ellos dos en la carretera hablando de la vida y del padre de George Clooney, que tiene una historia maravillosa, que era periodista. Y luego ya se lo lleva al teatro con la gente. Con lo cual, claro, la peña también fina, ¿no? Claro, estoy viendo, porque algunos nombres, Kim Kardashian, por ejemplo, ha pasado por allí, Robert Downey Jr., hay algunos nombres que son más menos conocidos así. Bueno, supongo que para el gran público serán súper conocidos, para mí no, pero sí, Will Smith también, está Billie Eilish. La verdad es que es una auténtica pasada. ¿Y cómo es el estilo? Porque yo las entrevistas no las he visto. ¿El estilo de él son entrevistas al uso o no? Bueno, son conversaciones un poco sobre el personaje y la vida del personaje. Para mí,
quizá te va a sorprender. Yo me las he visto todas. La quinta temporada, como dices, se acaba de estrenar y la primera ha sido Miley Cyrus, que soy muy fan desde hace muchos años y tiene una historia vital también porque lleva muchos años desde muy niña dedicada, ¿no?, al mundo del espectáculo. Miley Cyrus, desde luego, ya es una de mis entrevistas preferidas en este programa, pero además de Obama, de George Clooney y de Malala, te diré que otra de mis preferidas ha sido Kim Kardashian. ¿Ah, sí? Que sí, que sé que puede llamar la atención, pero la gracia del programa es que consigue que un personaje como Kim Kardashian te tragues la entrevista entera, te caiga bien, incluso en un momento dado, por si alguien lo ve, sufras con una historia que ella está contando. No deja de ser Kim Kardashian, no deja de ser un poco lo que ella representa, pero me parece que tiene tanto talento haciendo entrevistas que consigue sacar de personajes así cosas maravillosas también, ¿no? Por ejemplo, se la lleva a un supermercado a comprar lápices, porque pues no sé si a él o a ella, ya no me acuerdo, le gustan mucho los lápices, entonces el típico supermercado americano, y durante eso le empieza a preguntar por el tema de las redes, etcétera, ¿no?, de cómo ella cuelga cualquier tontería y tiene 200.000 millones de followers. Entonces le empieza a enseñar cómo hacerse selfies buenos. Y claro, ves a un señor de casi 80 años con Kim Kardashian intentando entender las dinámicas de una influencer planetaria como es Kim Kardashian, y luego cuenta cosas de su familia. No sé si sabéis que su madre estaba casada con un tipo que se separó, bueno, el abogado de J. Simpson, y luego se enamora de otra persona y se casa. Y con el hombre que se casa es transgénero después. Era una atleta muy conocida en Estados Unidos que se convierte en transgénero. Entonces ella cuenta cómo ellas se enteran de que él es transgénero y cómo es su relación con alguien que era un hombre, que era un atleta muy conocido en Estados Unidos, que se convierte en una mujer y que también es conocido. Entonces, bueno, un poco la catarsis de la familia. Entonces, de cada personaje consigue sacar cosas muy buenas, por supuesto, de Obama, de Miley Cyrus, de Kim Kardashian, y otra de mis preferidas que os recomiendo muchísimo es me salió otra vez Miley Cyrus, no, Billie Eilish, perdón. Ajá. Billie Eilish, la cantante, que es muy jovencita, tiene una historia familiar también muy potente. Ella hizo homeschooling, esto que no van al cole cuando son pequeños, sino que les enseñan en casa. Y es la historia del éxito de ella y de su hermano, del que a veces se habla muy poco, en el proceso de la fama. Wow. Y es una entrevista deliciosa. Le cuenta que ella tiene una enfermedad que es un síndrome de Tourette, y cómo él le mete sentido del humor. Bueno, no sé, a mí me encanta, se nota que soy muy fan, pero hay algunas entrevistas deliciosas. Es que estoy viendo, claro, es alucinante porque la relación de nombres es increíble. ¿Son todas en un teatro? No, eso es lo que te iba a decir. Una de las innovaciones que he ido introduciendo, esta última, Miley Cyrus, que es una tipa como con mucha personalidad y muy segura de sí misma, al menos aparentemente, le dice, no, yo no voy a ir donde tú me digas. Tú vas a venir a un lugar donde yo tengo una relación especial es un hotel en Los Ángeles, pequeño. Bueno, pequeño no, pero un hotel en Los Ángeles, donde ella hace actuaciones para muy poca gente en el hall del hotel. Y eso no se sabía. Y ahora se ha viralizado una de las actuaciones que sale ahí en esa entrevista. Entonces cantó Flowers, que es esta canción que ha dado la vuelta al mundo, y ella cuenta un poco cómo fue el proceso creativo y también de terapia que le supuso la canción. Entonces se lo lleva y la entrevista es en ese hotel donde ella y su familia pasan temporadas y que tiene una conexión especial. Entonces, bueno, cambia un poco la dinámica de otras entrevistas donde le ves a él y a ella en un teatro. En este caso les ves solos a ratos, pero también le invita a esta actuación en el hall y le vacila de vez en cuando, está la madre de ella también, etcétera. Pues es la propuesta para esta semana. No necesitan presentación las entrevistas de David Letterman en Netflix. Son 5 temporadas y, oye, muy interesante. Pues me estoy viendo algunos personajes que me apetecen muchísimo. Te agradezco la sugerencia, me los voy a ver. Está bien porque puedes elegir en función del personaje, claro. Si te apetece verlo, te dice algo, y luego hay gente que te sorprende, como Kim Kardashian, que oye, a mí me ha sorprendido. Claro, no, pero tus sorpresas siempre son nuestras sorpresas. Sí, esa transversalidad que ocultas en aficiones, en músicos, así, pero está muy bien. Oye, falleció ayer Donald Sutherland, el actor de Los Juegos del Hambre, 12 del Patíbulo, a los 88 años de edad. Sí, que había mucha conmoción en las redes, un personaje que se ha vuelto muy icónico, especialmente por eso, por Los Juegos del Hambre, para una generación así que representaba un personaje muy, muy singular. Falleció a los 88 años. Pues Ana Pastor, Neutral, gracias. Ana, muchísimas gracias. Gracias.
PEGI 18. Bueno, pues es tiempo para el entretenimiento digital aquí en La Cafetera, para hablar de videojuegos, hacerlo a través además de la mirada de los oyentes de La Cafetera, que sabéis que a través de Discord cada semana proponen títulos o experiencias en el mundo de los videojuegos para descubrir o para redescubrir. Ana Rebollés, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, te agradezco en primer lugar que te prestes esta semana, que nos invites a conocer un videojuego. Yo reconozco que no lo conocía. Estoy viendo que es un videojuego del año 2008 que tiene una historia increíble, que incluso es elogiadísimo. Dicen, cambió la historia de los videojuegos indie. El indie que cambió la historia de los videojuegos, que ha cumplido, pues yo creo que ya va para 16 años. Y el videojuego Braid, ¿no? Sí, eso es. Efectivamente es un videojuego que salió pues, al principio, cuando las plataformas de videojuegos empezaron a apostar por los juegos indies. Lo desarrolló un señor llamado Jonathan Blow, y toda la parte artística fue de David Hellman, que es la verdad, es un artista. Y os lo traigo hoy porque ha salido una edición Anniversary con los gráficos mejorados. Y además ha salido para la plataforma de juegos de Netflix. Además es que no hemos hablado de la plataforma de Netflix, que tiene un capítulo dedicado a los videojuegos, a los que se puede acceder creo que a través de las tabletas y del teléfono móvil, ¿no? Que son juegos online, videojuegos online, pero a través de esta plataforma de vídeo, de televisión, ¿no? Sí, eso es. Hace un par de años Netflix decidió apostar por un poco por los videojuegos, y tampoco hay muchos, hay como un centenar más o menos, y se pueden descargar efectivamente desde el móvil o desde la tablet. La ventaja que tiene con respecto a los juegos de móviles clásicos es que al estar incluidos en la suscripción de Netflix no tienen anuncios, no tienen micropagos, el juego está completo, y además los juegos tienen algunos que son propios de Netflix, pero otros son adaptaciones de videojuegos que existían ya. Hay un juego de Sonic, hay un juego de Lego que hablábamos la semana pasada. Hay juegos de Grand Theft Auto, hay bastantes cosas muy interesantes. Y uno de los últimos juegos que ha llegado es Braid, que además la versión para móvil es prácticamente la misma que para ordenador o para consola, no hay ningún cambio. Y la verdad es que yo, sobre todo ahora que llega el verano, es una cosa que recomiendo bastante, pues para estas horas de espera muertas, ¿no? en el aeropuerto o en el tren, claro. Porque es mucho más cómodo jugar a este tipo de juegos que jugar, pues eso, los juegos tradicionales que están en la Play Store, que suelen tener anuncios, suelen tener, en fin, estás más tiempo viendo anuncios que jugando al juego, en realidad. La verdad es que yo me he topado por casualidad con la sección de juegos ahí en Netflix, y sí que tienen algunos títulos, no son muchos, dices, son como 100 juegos, pero algunos tienen muy buena pinta, y sobre todo eso, que no tiene esos anuncios interminables, ¿no? Oye, y más allá de esta propuesta, porque además es una reedición, ¿no? Que han revisado los gráficos y todo. Sí. Más allá de esto, decías, Braid es un juego de plataformas. ¿Qué es eso? ¿Qué es exactamente un juego de plataformas? Bueno, un juego de plataformas, el más conocido de todos es el Super Mario Bros. Entonces es un juego en el que hay un personajillo que pues, atraviesa un nivel, pues sube escaleras, salta obstáculos, mata bichillos. Entonces normalmente el objetivo es pasar el nivel o conseguir una serie de objetos en el nivel antes de terminarlo. Entonces, yo creo que todos tenemos en la imagen, pues eso, los Super Mario Bros., por ejemplo, ¿no? Un juego de andamios, videojuegos de andamios, básicamente. Sí, eso es, vale. Y es similar a Mario Bros., ¿no? Que en este caso es un señor que va en busca de una princesa, tiene también así una conexión un poquito con Mario Bros., pero me decías, es un juego bastante onírico, porque estás como metido en un sueño que se va desarrollando, algo inconexo. Sí, es todo, pues eso, tiene algún guiño de Mario Bros., los bichillos son marrones pequeñitos y también salen plantas carnívoras de tuberías verdes, pero al margen de eso, efectivamente cuenta la historia de Tim. Tim es un señor que tuvo una relación con una princesa. Tampoco sabemos si la princesa es una princesa de verdad o una cosa alegórica, porque ya digo que es todo muy sutil, muy inconexo, a mí personalmente me da la impresión de estar, pues eso, como una especie de la cabeza de alguien en un sueño o algo así, ¿no? Y entonces, a lo largo del juego, pues te va contando episodios, ¿no? De la relación entre Tim y la princesa. Entonces te va contando, pues, un error que cometió una vez, pues tampoco te especifica qué error es, y
y cómo se siente con respecto a ello y qué es lo que le gustaría decirle, ¿no? cuando la encuentre. Es un poco así en ese aspecto, pero es muy inconexo, es decir, no sigue una línea temporal clara, no llegas realmente a saber de qué va la historia, es muy, pues eso, un poco como los sueños, ¿no? Que recuerdas retazos, pero no eres capaz de hilar una historia completa. Creo que, un poco en ese aspecto. Decíamos, es un juego de plataformas, pero que Sí. en algún momento, por los recursos que utiliza, se convierte en un juego de puzzles, que necesitas conseguir una serie de piezas y desarrollar esas habilidades a través de elementos temporales. Juegas en el tiempo, hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Me parece. Sí, eso es. De hecho, el objetivo no es tanto pasarse el nivel como recuperar una serie de piezas de puzzle que componen escenas de la vida de Tim cuando estaba con la princesa. Y entonces, efectivamente, el juego juega constantemente con el concepto del tiempo. Ya para empezar, tú puedes rebobinar en el tiempo todo lo que quieras hasta el principio del nivel. No solo cuando te mueres, sino también cuando te caes en una plataforma o cuando lo que sea. Conforme vas avanzando en los mundos, descubres que hay elementos que no cumplen con esta norma. Por ejemplo, pues hay elementos a los que no les afecta si rebobinas o no rebobinas. Tú rebobinas en el tiempo, pero a lo mejor la planta carnívora pues aparece y desaparece igual como si no hubieras rebobinado. O, por ejemplo, hay otro nivel en el que el tiempo, si tú estás parado, el tiempo está parado. Si te desplazas hacia la derecha, el tiempo avanza. Si te desplazas hacia la izquierda, el tiempo retrocede. Y entonces, por ejemplo, pues para conseguir estas piezas tienes que tener algo de picardía, porque, por ejemplo, si avanzando hacia la derecha consigues una llave, pongámoslo así, subes por unas escaleras al andamio y luego retrocedes hacia la izquierda, como al retroceder hacia la izquierda el tiempo retrocede, esa llave retrocede y la pierdes. Y entonces tienes que jugar un poco con esa idea de que el tiempo avanza cuando tú avanzas y retrocede cuando tú vas hacia la izquierda, para poder conseguir pues los objetivos que necesitas. Hay otros trucos temporales, por ejemplo, en uno cuando retrocedes en el tiempo aparece una sombra que hace tus cosas, las mismas cosas que tú estabas haciendo antes, y tú puedes hacer otra cosa en paralelo, como si fueran dos líneas en paralelo, o niveles en el que el tiempo va directamente al revés. Y entonces, claro, necesitas hacer uso de todos esos elementos, de todas esas estrategias para poder conseguir acceder a todas esas piezas de puzzle para poder componer un poco las escenas de la vida de Tim, para descubrir un poco qué es lo que pasó con la princesa. Y la verdad es que te atrapa, porque realmente es más eso, es más buscar la estrategia, el puzzle, resolver el puzzle, ¿no? para conseguir esas piezas, más que pasarse el nivel. Wow. Entonces, la verdad es que estoy leyendo algunas cosas y estoy alucinando porque parece que el juego tiene además muchas influencias literarias. Las ciudades invisibles de Italo Calvino, también Los sueños de Einstein, en el que Einstein, todavía sin tener clara la relatividad, piensa en cómo puede comportarse el tiempo en el universo, la relación que eso tiene con lo que hay, cómo es la gente, y todo esto lo canalizan a través de los gráficos y de esta experiencia. Y me decías también que la música merece un comentario. Sí, la música merece un comentario. No compusieron la música, toda es Creative Commons, pero tiene unas canciones preciosas, tiene canciones de cuna, tiene, por ejemplo, la canción de Luarna Lubre, la de Osondoar, que a mí me encanta, es estupenda. Y son todo, pues eso, canciones que te invitan un poco, pues eso, al relax, al sueño, te evocan un poco, ¿no? Ese mundo un poco de los sueños que te puedes dejar llevar, ¿no? Además, también va con el tiempo, es decir, si rebobinas en el tiempo, la canción va hacia atrás. Si avanzas en el tiempo, va hacia adelante, porque todo se mueve hacia adelante o hacia atrás en función de si rebobinas o no en el tiempo. ¿Y has jugado muchas horas? ¿Le has dedicado muchas horas? Es un juego cortito, no tiene muchos niveles, tiene 6 mundos, cada mundo tendrá pues entre 6 y 8 niveles, no es un juego muy, muy, muy largo. Sí que me lo pasé en su día, cuando yo jugaría, no sé, pues por 2011, 2012, y ahora pues a raíz de que ha salido en Netflix, pues lo he vuelto a bajar otra vez. Y entonces tampoco tiene muchas horas, es una cosa cortita, no se hace muy pesado, está bien. Luego sí que tiene algún truquillo escondido, son unas estrellitas, de hecho en la pantalla de créditos aparece una constelación arriba.
y que tiene 8 estrellas. Estas 8 estrellas están escondidas en el juego, pero realmente si no te lo dicen no te enteras, no lo sabes. Y cogerlas es complicado y a veces requiere de paciencia. Por ponerte un ejemplo, hay una estrella que se consigue esperando 2 horas. Hay una nube al final del nivel que se desplaza hacia la izquierda, pero muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente. Entonces tienes que conseguir subir a la nube y esperar a que llegue a la otra punta del nivel para acceder a una plataforma que te da acceso a esta estrella. Y cuesta pues 2 horas. Decía antes, lo que he visto en Mary Station es que lo señalaban como un juego extraordinario que cambió la historia del videojuego. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? No te sabría decir. Yo creo que para empezar sí que revolucionó un poco el mundo del plataformas, porque efectivamente el plataformas se concibe más como, pues eso, como sortear los obstáculos y llegar hasta la salida. Hay algunos, yo sé, por ejemplo Sonic, que sobre todo te da un plus si lo haces muy rápido y no es... Y en este, sin embargo, te invita a recrearte en los detalles, está todo muy pensado, a fijarte en cómo se mueven los elementos en la pantalla, tienes que estudiar muy bien el comportamiento de los animalillos o el comportamiento de las plataformas. Entonces, claro, le dio una dimensión un poco más sesuda, digámoslo así, a lo que era un juego clásico de plataformas, que era, pues eso, era básicamente una cuestión de habilidad. Aquí ya no solo habilidad, es también pues reflexión, es también pues pensar un poco cómo resolver el puzzle. Entonces, le dio como una nueva dimensión, yo creo, al plataformas. Wow. Pues muy interesante. Ana, te agradezco muchísimo. Braid, esta propuesta que se puede jugar a través de la plataforma online de Netflix para videojuegos, que también es una oportunidad para investigarla, para descubrirla a quienes sean usuarios de esa plataforma de sí, televisión. No, está también en todas las plataformas. Se puede jugar incluso en Linux, está en Steam, está en Xbox, se puede jugar prácticamente en todo ahora Buenísimo. mismo. Pues Ana, Feris, gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas